El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Realmente lo que hay que, digamos, decir con todas sus letras es que toda la nueva política migratoria, independientemente de que, claro, Obama también deportó a 3 millones de personas, pero la forma en la que se están planteando estas acciones ejecutivas lo que hace es finalmente criminalizar la migración. Y eso no se había visto antes, o sea, hacer de una persona migrante indocumentada un criminal por ser migrante indocumentado, independientemente de otros actos que realice, sí es un regreso, es una reversa a la política migratoria anterior y también en México, es decir, la nueva ley migratoria mexicana ya no contempla la criminalización de la migración como lo hacía antes, y ahora lo que vemos es volver a ese modelo de criminalizar al migrante. Por un lado tenemos este discurso, por ejemplo, de que los 750,000 mexicanos que están protegidos por DACA, por el programa de jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de chicos, y que lo que se asumía es que ellos no tenían la culpa de haber estado de manera indocumentada y se les daba un cierto alivio migratorio que dura 2 años y hay que renovar. Es una situación muy vulnerable por varias razones. Primero, porque las renovaciones son periódicas. Segundo, porque estas chicas y chicos fueron voluntariamente a dar sus datos a las autoridades migratorias para que les den el permiso de estancia, digamos, legal o temporal, con lo cual hay una base de datos de 750,000 chicos y chicas, de dónde estudian, cómo se llaman, dónde viven, en fin, tiene la autoridad migratoria todos sus datos, que si alguien los quisiera usar, los podría usar. Y además tenemos el problema de que en cualquier momento puede ser retirada, pero, y como nos lo dijo la semana pasada, estuve en Phoenix en un encuentro con indocumentados, nos lo dijo un chico: nosotros no solo somos personas con DACA, con el alivio migratorio, porque también somos hijos de indocumentados que están amenazados, también somos personas con otras interseccionalidades, otras causas de discriminación como la diversidad sexual, que Luis también refirió, y por lo tanto se nos discrimina en más de una manera. Entonces, eso de decir que los 750,000 chicos y chicas protegidos por DACA están a salvo no es cierto. Realmente están muy en riesgo, aunque no son el primer, digamos, frente de abuso de parte de la autoridad migratoria. ¿Cuáles son otros de los puntos que nos preocupan? Bueno, el tema de, primero, esta narrativa, ¿no? Dice una de las órdenes ejecutivas: la oleada de inmigración ilegal a la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y recursos federales y ha creado una vulnerabilidad de seguridad nacional significativa en Estados Unidos. Lo cual no es cierto, es mentira. Eso es la fórmula más vieja del mundo, que es culpar al extranjero, al otro, al vulnerable, de amenazas o de problemas que además no existen, porque Estados Unidos sí tiene un problema serio de desigualdad y sí tiene desde luego personas en situación de pobreza, pero tiene un desempleo muy bajo, buen crecimiento económico, buenas oportunidades laborales también. Los problemas estructurales que tienen derivan más de esta política económica ultracapitalista de que deriven de la amenaza extranjera, como ellos le llaman, como si fuera, y sobre eso voy a hablar más adelante, como si realmente los latinos le estuvieran robando los trabajos a los no latinos, en fin. Pero es parte de la construcción de este discurso racista que señala a un grupo de población como responsable de los males de todo un país, y que además tampoco es nada más propio de Estados Unidos, sino que lo estamos viendo en todo el mundo como un discurso de fácil acceso para digamos, aliviar el mal ánimo social, ¿no? Las provisiones de las órdenes ejecutivas señalan como prioridad la remoción de personas indocumentadas que hayan cometido o hayan sido acusadas de cometer algún delito. Es decir, no se necesita tener una sentencia, con que hayas sido acusado de cometer un delito ya te pueden deportar, pero incluso peor, a aquellas que a juicio de un oficial de migración representen un riesgo a la seguridad pública o seguridad nacional. O sea, la amplitud y la amplitud interpretativa que tiene esto pues es enorme. Incluso el presidente de Estados Unidos dijo hace un par de días: le queremos quitar el grillete a los agentes de migración. El grillete es
las medidas de, digamos, de restricción a las decisiones arbitrarias que pueden tomarse las quieren quitar para que puedan salir a detener personas y que a su juicio no se necesita nada más que a su juicio representen un problema de seguridad. Y esto es un problema muy serio para México porque habiendo pensado en estrategias de defensa en términos legales que han funcionado para casos de pena de muerte, ahora nos encontramos en una circunstancia en donde no hay defensa legal que valga porque ya no hay proceso legal para pelear estos casos de deportaciones. Además, otro tema muy delicado es que se prevé la persecución criminal de padres y madres que hayan contribuido a que sus hijos e hijas menores crucen la frontera, asumiendo que ellos contribuyen al tráfico de personas, lo que constituye realmente un hecho inédito a nivel mundial. Es decir, un padre o una madre que manda a traer o que quiere traer a sus hijos, no nada más se le va a castigar al tratante o al pollero, como se le llama, sino a la persona que lo contactó en Estados Unidos. Entonces, realmente lo que se está haciendo no es criminalizar la trata o el tráfico de personas, sino a las personas a quien se percibe como responsables, digamos, o como que lo hicieron posible, ¿no? Nos preocupa esta criminalización enormemente porque se trata de personas que han llevado una vida marcada por la discriminación, desde la falta de oportunidades educativas y laborales en México, hasta el acceso diferenciado a la justicia y a la salud, personas que relatan historias de vida en donde realmente era insostenible y que lo que buscan simplemente es mejores oportunidades de trabajo y de educación. Después llegan a Estados Unidos y son perseguidas por las autoridades de ese país. Y no hay que olvidar, después quienes son repatriados llegan a México y enfrentan altos grados de discriminación también. Hay que decirlo, cuando una persona migrante llega a México, no nada más no recibe el apoyo que debe de recibir de parte de los gobiernos estatales y federal, sino que además se enfrenta a un alto grado de discriminación social por esta incapacidad que hemos tenido en México históricamente de acomodar la binacionalidad. Y la binacionalidad es una realidad, las personas son binacionales, hay muchos millones de mexicoamericanos que se consideran mexicanos y se consideran americanos. Y siempre, y en CONAPRED nos sorprende mucho que nos cueste tanto trabajo, porque no nos ha costado trabajo aceptar las remesas, pero sí nos cuesta trabajo aceptar que una persona hable mejor inglés que español. Y yo creo que ese es el momento de cambiar y de reflexionar sobre qué constituye la mexicanidad y cómo podemos ser mucho más nobles, mucho más realistas en entender que la mexicanidad no es hablar perfecto español sin acento, sino un sentimiento de pertenencia que tenemos que honrar y que tenemos que reconocer. Actualmente más de 11 millones de mexicanos y mexicanas viven en Estados Unidos. Estos son personas nacidas en México que viven en Estados Unidos. Hay 32 millones de segunda y tercera generación y se estima que 6 de cada 10 personas emigraron a Estados Unidos sin autorización, que emigraron a Estados Unidos sin autorización del gobierno, nacieron en nuestro país. 6 de cada 10 migrantes indocumentados son mexicanos. En el año fiscal 2016, casi 12,000 niñas y niños mexicanos cruzaron la frontera sin acompañantes. Esa es otra población brutalmente abusada, con circunstancias de vida en México y después en Estados Unidos muy complicadas y creo que debe ser también un tema de análisis de cómo se puede apoyar a esta población de niñas y niños. Estamos conscientes que el grueso de las y los migrantes se resiste a regresar a nuestro territorio. Hace 3 días una persona se suicidó en un cruce fronterizo. Es un ejemplo muy dramático de un sentimiento compartido por muchos migrantes con los que yo misma he escuchado, pero creo que Luis, que conoce las circunstancias, también puede hacer un testimonio de ello. Y justamente, ¿cuál es la resistencia? La resistencia, cuando yo escuché a estas personas hablar sobre por qué no quieren volver a México, es porque aún teniendo persecución migratoria y discriminación en Estados Unidos, encuentran posibilidades dignas de desarrollar su vida de una manera que en México no encuentran. Y es un espejo brutal para la realidad que tenemos en México y para las circunstancias y oportunidades que ofrecemos. Las exigencias documentales y los procesos burocráticos para empezar son terribles. Hay problemas para revalidar estudios, para inscribirse en una universidad, para acceder a la seguridad social, que realmente uno se sorprende porque hay medidas muy sencillas. Por ejemplo, la matrícula consular que entrega el consulado mexicano es una matrícula que tiene mucho más requisitos que la credencial para votar. Y sin embargo nadie se ha tomado el tiempo para ir con
por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y pedirle que en el banco te acepten la matrícula consular. Entonces, cuando tú llegas a México como una persona migrante mexicana que estuvo en Estados Unidos, que tuvo contacto con el consulado, que juntó los papeles para la matrícula consular, resulta que no hay reconocimiento oficial de la matrícula consular en México, y entonces hay que tramitar la credencial del INE, en fin, ¿no? Son problemas que pueden parecer menores, pero que finalmente para un migrante que viene retornado con problemas de haber dejado a sus hijos sin custodia o cuidado de alguien a quien tenga confianza, con problemas de salud, con trauma psicológico, encima tienen problemas burocráticos que serían totalmente superables si hubiera una política de realmente pensar en quiénes son los indocumentados, cuál es su circunstancia y cómo se les puede hacer más fácil la vida. Hay las personas centroamericanas que vienen a México. México no solamente es un país de tránsito, y esto es antes de la política restrictiva migratoria de Trump. México es un país de destino, porque las personas que vienen de Centroamérica muchas veces vienen de circunstancias de mucha mayor violencia y de menos oportunidades económicas, eso hay que hacerse cargo. Y sin embargo, vemos en México circunstancias de gran discriminación. Por ejemplo, en la región sur-sureste, 9 de cada 10 adolescentes mexicanos entre 13 y 15 años asisten a la escuela, pero la proporción se reduce a la mitad para los jóvenes que migraron a México desde el Triángulo Norte de Centroamérica, a la mitad. Por otra parte, también quienes se desplazan por México en su camino a otros países, a Estados Unidos, enfrentan numerosas dificultades. El año pasado, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 48,000 menores no mexicanos que migraron desde sus países sin compañía, y todos estos pasaron por México. La amplia mayoría provino de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que quienes cruzan desde Centroamérica por el territorio de nuestro país enfrentan graves violaciones a sus derechos. Son blancos de delitos, presa fácil del crimen organizado, desde luego víctimas de la privación de libertad y sobrevivientes del abuso sexual. Se sabe, como seguramente muchas de ustedes saben, que las niñas que cruzan por México toman la pastilla anticonceptiva porque asumen que van a ser violadas en el camino. Y bueno, pues este pragmatismo de enfrentar la violencia nos debe de alertar a que es un hecho constante y difícil de escapar. No quisiera dejar de lado, por supuesto, que todas estas políticas discriminatorias pueden impulsar reformas específicas de exclusión dependiendo de las particularidades de cada caso. Por ejemplo, ante las nuevas políticas de remoción del gobierno estadounidense, hace una semana los medios de ese país reportaron el caso de una mujer trans víctima de violencia doméstica que, al asistir a una audiencia en la corte en El Paso, fue arrestada por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos porque su agresor presuntamente llamó a las autoridades para alertarlas acerca de su estatus migratorio. Eso es lo que causa estas medidas en donde se dice cualquier persona que entre en contacto con un inmigrante indocumentado va a ser responsable de delatarlo, ¿no? La cultura de la delación, que es pues una cultura que recuerda a la Segunda Guerra Mundial. También, bueno, diversos estudios han encontrado que el retorno de migrantes puede generar importantes contribuciones económicas en los países en la medida en la que quienes regresan han adquirido nuevas habilidades y conocimientos que les permiten ganar mejores salarios, establecer nuevos negocios y aportar nuevas ideas a sus comunidades de origen. Hay un estudio sobre la inserción de personas retornadas de Estados Unidos en el mercado laboral mexicano, que por cada año de experiencia relevante en Estados Unidos, los migrantes retornados aumentan sus ingresos en 5%, con lo que si pasaron 20 años fuera de México podrían ganar hasta el 100% más. De igual forma, hay una encuesta de una fundación que se llama Fundación Mexicans and Americans Thinking Together, MAT, que encontró que 20% de las personas migrantes retornadas invirtieron en nuevos negocios, y en 5 años 75% de ellas seguía con esos negocios, lo cual es enorme porque normalmente los nuevos negocios pues no pasan de un año de existencia, y en este caso hay una tasa de éxito muchísimo mayor. Estas cifras se pueden robustecer con políticas adecuadas de retorno. Esto es sin ninguna ayuda a las personas retornadas, pero imagínense si tuviéramos políticas de apoyo económico, de apoyo al emprendedurismo, de facilitar los trámites, de facilitar la burocracia, de hacer que los niños entren a la escuela y no pierdan el año escolar. En lugar de ver la migración como un problema, sería realmente una oportunidad de transformación. Y cierro con esto. La idea que tenemos es que la migración de retorno y la migración de Centroamérica nos puede cambiar, dejarnos cambiar. No todo es asimilar al extranjero a nosotros,
sino dejarnos influenciar por el extranjero, abrirnos el mundo gracias a la presencia de personas que llegan con otras visiones del mundo, con otros valores, con otros intereses. Y la verdad es que incluso en esta conversación con Luis, que vive en Estados Unidos, que tiene una experiencia distinta a la que nosotros tenemos aquí en México, nos enriquece. ¿Por qué no dejarnos enriquecer por estas personas que vienen de fuera y abrirnos al mundo de esta manera? Muchísimas gracias.